Bueno, yo soy Carlitos o Sol, preferiblemente Carlitos hace mucho tiempo. Soy militante del movimiento Evita, militante del UTEP. Hace como 7 años que milito en el movimiento Evita, específicamente en el Frente Transfeminista, del Transfeminismo Popular. Y bueno, hace un año y algunos meses, coordinador junto con mi compañera Lu Daniele de Casa Micaela, el espacio transfeminista de la economía popular. ¿Presento Casa Micaela? Sí, ¿querés contarnos un poco de qué se trata la Casa Micaela y este concepto del transfeminismo popular? Bueno, Casa Micaela es un espacio, como dije recién, transfeminista de la economía popular, que en realidad es el resultado o es la síntesis, o tiene la intención de ser la síntesis de los trabajos sociocomunitarios que se vienen desarrollando hace mucho tiempo desde la organización del movimiento Evita. Trabajos que se edificaron sobre las consejerías de género y salud integral, que son espacios de encuentro de mujeres lesbianas, travestis y trans en los barrios populares de Córdoba. Es difícil sintetizar o explicar qué pasa en las consejerías, pero porque como todo en la economía popular se le puso un nombre después de que el trabajo ya se hacía, digamos. Las consejerías nacen del trabajo de las promotoras territoriales en prevención de violencia, que eran militantes que desde hace mucho tiempo venían acompañando y laburando por los derechos de sus vecinos, pero sobre todo acompañando en situaciones de violencia por motivos de género. Nosotros desde la organización, cuando yo me sumé, que fue el poco tiempo de que se sumó Lelú, en la coordinación, por ahí veíamos que todas las compañeras de mujeres habitan en los distintos territorios, en barrios populares de la ciudad de Córdoba, venían desarrollando esa tarea, ¿no? Como de acompañar situaciones de violencia de género. Y acompañar era presentar la demanda, acompañar el polo, articular con el Estado, buscar las estrategias para salvarle la vida en muchas ocasiones o salvar de un mal momento a un montón de compañeras o vecinas o hijas o primas o conocidas del barrio. Sobre esa situación empezamos a pensar un espacio que de eso haga un trabajo, ¿no? Porque esto lo empezaron haciendo compañeras que eran laburantes de comedores, de merenderos, de apoyos escolares, de roperos comunitarios, de barrio, digo, trabajaban en otras tareas y a su vez hacían esto. Entonces nos dimos cuenta de que además de la doble o triple jornada laboral de las mujeres entre trabajo y su casa, se les estaba sumando una doble o triple o cuarta tarea en el trabajo de la economía popular, que era hacer algunas tareas de alguna rama y además acompañar. De esa situación, que fue una problemática que ya existía, comenzamos a construir lo que fueron las consejerías de género y salud integral, que hacen, como decía antes, tienen la intención de transformar ese trabajo que ya se realizaba en un espacio con cierta formalización, con nombre, con ejes de laburo, con proyecciones hacia el futuro, ¿no? Y ahí nacieron. Hoy estamos trabajando, hoy en Córdoba hay 15 consejerías en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, otras en el interior, en el resto de la provincia, y laburamos sobre 3 ejes en todos los barrios. Uno es la formación constante, la formación en perspectiva de género y temas que también son de interés y que colaboran a la promoción de los derechos de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Las actividades de prevención comunitaria, porque la intención no es acompañar y salvar, sino que elaborar la prevención sobre todo, fuertemente, y eso implica folleteadas, mateadas, cine debates, reuniones, todo lo que se pueda hacer. Y por último, el tercer eje son los acompañamientos específicos individuales en situaciones de violencia por motivos de género. El trabajo de las consejerías, junto con otras experiencias de mujeres y disidencias de la economía popular, dieron resultado a Casa Micaela. Hice todo este bagaje por ahí histórico porque tiene que ver con eso, ¿no? La economía popular es una economía que es un sector de la economía que se inventa su trabajo
y que hace lo que puede con lo que tiene, pero siempre está como en vistas de ir avanzando, proyectando y construyendo cosas más grandes, porque lo que se hace es mucho y con muy poco, digamos. Casa Micaela surgió por ahí de la necesidad de nuclear un montón de experiencias, porque acá en Casa Micaela no solo nuclea el trabajo de las consejerías, sino nuclea un espacio productivo, porque en estos largos años de construir una alternativa a las violencias, si hay algo que hemos aprendido y que es una gran síntesis y una gran bandera, es que no hay salida de la violencia por motivos de género si no es integral, ¿no? No se puede pensar salir de la violencia sin pensar el trabajo, sin pensar la autonomía económica, sin pensar la soberanía del cuerpo, el derecho a la identidad. Son un montón de cuestiones que son de las que hablamos cuando hablamos de intersectorialidad, digamos. Entonces, en Casa Micaela se nuclean las consejerías para poder acompañar las situaciones de violencia junto con un equipo interdisciplinario. Eso, Casa Micaela nuclea las consejerías para intentar acompañar de la mejor manera a las compañeras que atraviesan situaciones de violencia junto con un equipo interdisciplinario de militantes, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, politólogos, de un montón de ramas, gente de la cultura, que conformamos un equipo que integralmente intentamos buscarle la salida a situaciones específicas individuales, pero también está el espacio de la rama textil de la UTP Vita, tiene un espacio de trabajo y también funciona como un espacio de formación de otras ramas. Con las que construimos todos los días en los territorios, ¿no? Entonces la intención no es achicar el espacio, no ponernos un techo, sino por el contrario construir muchas experiencias que devienen de la intersectorialidad. Bueno, me pregunta de la incidencia que tiene espacios como este. Creo, y esto estoy hablando de mi opinión personal y de la experiencia, que tiene mucho bagaje territorial y es poco por ahí lo que tiene de vida la Casa Micaela, funcionando. Hace un año que se inauguró, menos de un año, hace más de un año que la alquilamos. Y primero tiene un poco la intención que por ahí los procesos nuestros son rápidos en algunos sentidos y lentos en otros que tienen que ver con el reconocimiento, con el reconocimiento no solo simbólico, sino económico, político, cultural. Entonces, Casa Micaela me parece que está intentando plantar o asentar un precedente de que existe una alternativa al abordaje de las violencias. Nosotros esto lo construimos de experiencias de acompañar que no hace falta redundar mucho, que sabemos que han fallado a lo largo del tiempo. Y me parece que la primera incidencia está en a quienes acompañamos. Y eso se nota mucho porque quizás no tenemos hoy las herramientas del mismo Estado, digo, no podemos nosotros garantizar becas de alquiler o no podemos garantizar un espacio de refugio, por más que territorialmente esas estrategias se dan y se hacen, pero sí le buscamos otra vuelta y funciona. Yo no tengo dudas que las personas que trabajan acá y las promotoras en los barrios articulando con este espacio, digo, toda esa red, que para mí es como una gran red que se ha construido, ha salvado más que una vida y eso me parece que es el primer impacto a poner sobre la mesa. Después creo que hay mucha, bueno, nos ha llegado en el último tiempo como mucha demanda de gente que por ahí no conocía este trabajo, ¿no? De gente que o le llama la atención el nombre o llegó de oído o se sabe que este lugar por lo menos intenta, porque no quiero pecar de ego, por más que esté demasiado orgulloso del proceso que venimos haciendo colectivamente, pero que se mire con buenos ojos a un espacio que piensa las violencias. Y creo que tiene que ver con que vivimos
mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, vivimos en una realidad que sistemáticamente nos violenta. Entonces, digo, poder construir espacios más saludables, que nos traten bien, que nos escuchen o que contemplen desde el conocimiento y desde la experiencia nuestras realidades y nuestras problemáticas, eso también genera impacto y se nota en el poco tiempo que venimos construyendo este espacio. Y después, más en lo institucional y en lo político, me parece que nos queda un largo camino, pero que venimos bien. Nosotros, por más que podamos ser muy críticos, muy críticas, un montón de situaciones que tienen que ver con el género, confiamos en que el trabajo es junto con el Estado, es junto con la política. Este espacio no es una organización social que tuvo la altura y que tiene se lo ha tomado como una responsabilidad política el darle lugar, darle sentido, darle recursos y darle curso a lugares como este. Entonces, digo esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque pienso que el impacto tiene que ver con ser parte de una organización muy grande, que esto es una rama más de una serie de impactos que se hacen, ¿no? O que se tiene la intención de hacer. Y que es desde ese lugar, ¿no? Asumiendo que somos sujetos políticos y que tenemos una identidad política, que buscamos tener cada vez más impacto y nuestra intención es que esto se reconozca como avanzar hacia la institucionalización, no solo de Casa Micaela, sino de las mismas consejerías. Una compañera dijo una vez que soñaba que cuando era más joven y empezó a hacer el trabajo de promotora, soñaba con que haya un polo de la mujer en cada barrio, y se largó a llorar cuando hablábamos de que las consejerías ni cerca tienen los recursos del polo, pero que estaba funcionando como un polo en cada barrio. Y eso me parece que de eso se trata el impacto, y hay que avanzar hacia que el impacto en lo político y en lo institucional sea el reconocimiento en económico, cultural, político, de esos espacios de y que se tome como una política de Estado. No solo el reconocimiento, sino que esto se pueda replicar en todos los ámbitos que se puedan, digamos. Si pienso en impacto, pienso en todas esas cosas. Y bueno, como decía antes, esto, y que es algo que para mí siempre tiene que estar muy presente, es que la economía popular tiene rostro de mujer, tiene rostro de travesti, digamos. ¿Por qué traigo esta colación? Porque los movimientos populares, las organizaciones sociales, el movimiento Evita, históricamente tiene una fuerza feminizada que es la que le ha dado curso a un montón de cosas. Y lo digo porque a veces se piensa que, no sé, desde el 2018 a esta parte nos dieron más bola, por ejemplo. Yo creo que quizás de vuelta se le puso nombre a cosas que ya se hacían, pero que esta organización siempre fue muy feminista y siempre fue muy transfeminista, digamos. Nada más que de a poco se empezaron a estructurar, a ponerle nombre, a darles espacio. Esta organización siempre tuvo un frente de mujeres, en realidad no siempre, no desde que nació, pero al corto tiempo de que nació el movimiento Evita surgió el Frente de Mujeres, después el Frente por la Igualdad, la JP y demás, pero digo, siempre hubo espacio en esta organización para las demandas específicas de nuestro sector. Y eso me parece, estoy muy orgulloso de la organización a la que pertenezco, si no estaría, por eso puedo hablar en estos términos, pero me parece que es una organización que siempre contuvo esto, porque es una realidad que es indiscutible. Digo, los barrios populares, y esto no es por decir hay menos varones, pero digo, están llenos de mujeres, madres, de travestis que viven en estos barrios y que sostienen a comunidades enteras, a familias. Entonces, me cuesta como ponerlo en palabras ahora, pero digo, esta organización indiscutiblemente siempre fue feminista. Después, con el tiempo, pudimos decir es transfeminismo, con la intención de
de no asemejarnos a otro tipo de feminismos más académicos, más blancos, más universitarios, más sin perspectiva de clase, sin algunas lecturas que para nosotros son imprescindibles, como lo es la clase, como lo es el género, que no solo las mujeres son sujetos del feminismo, que no solo las mujeres blancas y ricas son sujetos del feminismo, o las únicas que pueden escribir la historia del feminismo, ¿no? De ahí viene el transfeminismo popular y de una profunda convicción de que son un montón de desigualdades las que se juntan para condicionar la realidad de una persona. No es solo si nací con vulva o si nací con pito, ¿no? Y me parece que una organización que nace el calor de las ollas populares de los 90 y del 2000 y que luego ha construido un montón de alternativas de trabajo, de organización, de lucha, de comunidad, indiscutiblemente tiene que ser transfeminista, digamos. No queda otra, y eso siempre se asumió. Fueron las compañeras y los compañeros que lo entendieron, con peleas, con discusiones como con cualquier organización, pero nada, me parece que hay una relación histórica entre el transfeminismo y el movimiento Habita, que fue así siempre y que ojalá así siempre sea, digamos. Y siempre lo estoy diciendo, pero después corté esta parte. Con respecto a la comunicación y a la importancia de nuestras presencias, creo que nos faltan, bueno, que históricamente tenemos un montón de deudas, pero hablando específicamente de comunicación, es indiscutible, ¿no? La construcción de los sentidos, de los símbolos, de las expresiones, de nuestras realidades, ¿no? Como me parece que ya no estamos en tiempos de que la gente siga hablando por otros. Lo mismo que yo por ahí quizás junto muchas cosas, pero cuando hablábamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros era como, me acuerdo que se decía mucho esto de como a los pobres no nos gusta, esto lo decía una compañera, como a los pobres no nos gusta que los ricos hablen por nosotros, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Con el sector de la economía popular nos siguen diciendo que somos planeros cuando somos un sector fundamental de la economía. Bueno, y esta era una compañía travesti que decía como a los pobres no nos gusta que los ricos hablen de nosotros, obviamente a las travestis no nos gusta que los cis hablen de nosotros, ¿no? Y me parece que esa es una discusión que hay que dar, no solo con la sociedad en su conjunto, sino al interior de un montón de nuestros espacios como los ámbitos feministas, ¿no? Entonces pienso que hay que seguir construyendo alternativas comunicacionales que tengan en primera persona como protagonistas y como propias constructoras y constructores nuestras voces, nuestras manos, nuestras caras, nuestros cuerpos, digamos. Me parece que hay como una herramienta ahí. Yo no sé, porque no estoy tan inmiscuido y tampoco me gusta hablar mucho de las cosas que no sé en el mundo de la comunicación, pero sí puedo hablar de lo que es no sentirse expresado en discursos que hablan de uno mismo. Y también puedo hablar de las experiencias organizativas que son como nuestra mejor arma y herramienta. Entonces creo que, bueno, acá en Casa Micaela y acá junto con Sole y las consejerías se construyó una revista hermosa de una producción comunitaria hermosa que tiene un montón de artículos de las compañeras contando cosas en primera persona, como protagonistas. Me parece que esos son los discursos a los que hay que construir y a los que hay que darles lugar y a los que hay que promocionar. Y no sé, pienso que tenemos tanto por delante, pero que tenemos mucha organización y mucha capacidad y mucho que contar. Mucho que contar, mucho que decir. Y que hay que seguirlo haciendo y hay que construir herramientas para poder hacerlo. Herramientas colectivas, herramientas que tengan intención de ser masivas, ¿no? Porque yo tampoco me conformo con experiencias pequeñas, ¿no? Que queden como que sirven y que se bancan, pero yo no me conformo. Me parece que tenemos que pensar en medios de comunicación, en protagonistas de los medios de comunicación, en revistas propias, en diarios propios, no sé,
todo ese tipo de cosas bueno, que den batalla a algo que ya sabemos que es muy complejo y que además es muy lastimoso, ¿no? Porque tiene una capacidad de injerencia y de profundizar heridas muy heavy. Pero bueno, yo me refugio en la organización y me refugio en nuestras propias armas de organización. Me parece que la comunicación tiene que ser una y que tiene que tener nuestra voz. Y con nuestra voz, digo, yo puedo hablar desde ni siquiera la no binariedad, ¿no? Como un proceso de transición a la masculinidad muy, muy prematuro, pero no tiene que ser solo la mía. Yo no puedo hablar de las compañeras trans, tampoco puedo hablar de una compañera trans que vive en un barrio en el que yo no vivo, digo, como llenarlo de esa diversidad, que no es una palabra que me guste mucho, pero de todo ese mundo de expresiones que si no las vivís no tenés idea, digamos. Me parece que va por ahí. Capaz divagué mucho, pero todo lo que pienso. Diría que para mí, y para mí no como un sentido individual, sino como